del macizo facial, ¿no? Y la cara se unen o se articulan entre sí para constituir el macizo facial. El macizo facial presenta tres caras fundamentales: una cara o dos caras anterolaterales, estas son las caras anterolaterales, y la cara posterior. Entonces, ahí la cara posterior. Esta es la cara posterior del macizo facial. Estos huesos forman los orificios naturales de la cara. Y estos orificios naturales de la cara son la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad bucal y la cavidad terminal. Bien, en la cavidad orbitaria vemos que presenta cuatro caras: una cara superior, una cara interna, una cara externa, una inferior, una base y un vértice hacia atrás. La cara superior de la cavidad orbitaria está constituida por la porción orbitaria de la porción orbitonasal del frontal y por detrás por el ala menor del esfenoides. Este es el ala menor del esfenoides. La cara externa está constituida por el ala mayor del esfenoides y la porción orbitaria del hueso malar o cigomático. La cara inferior, en su mayor parte, está constituida por la poso importante, grande, del maxilar, la pos piramidal. Esta es la posis piramidal del maxilar, donde se encuentra una hendidura, primero un canal y luego un orificio, el canal infraorbitario que desemboca en el orificio infraorbitario. La cara interna, esta es la cara interna, vemos. En la cara interna encontramos que está constituido por el hueso lagrimal, la pos orbitaria interna, el hueso plano del etmoides y la cara lateral del esfenoides, además de la apófisis orbitaria del palatino. Eso es en cuanto se refiere a las paredes: pared interna, pared superior, pared externa, pared inferior. La base y el vértice. En el vértice encontramos dos hendiduras muy importantes. Esta en forma de coma, que es la hendidura orbitaria superior, y por esta la hendidura orbitaria inferior. En la hendidura o por la hendidura orbitaria superior pasa el tercer par, el cuarto par y la rama oftálmica del quinto par. Y por este orificio que se encuentra entre las alas menores del esfenoides o orificio óptico, pasa la arteria oftálmica y el nervio óptico. En la base de esta cavidad orbitaria encontramos la escotadura supraorbitaria, el agujero supraorbitario, la pos orbitaria externa que se está articulando con el hueso malar. En la cavidad nasal, esta es la cavidad nasal, encontramos una serie de estructuras anatómicas, donde vemos una pared superior, es esta la pared superior de la cavidad nasal, la pared inferior, la pared septal o del tabique y la pared externa. Un orificio anterior o llamado también piriforme, un orificio posterior o cuanas o retroventanas. Estas son las cuanas o retroventanas. La pared superior de las fosas nasales, de adelante hacia atrás, vemos que está formado por este hueso, el hueso propio.
o hueso nasal. La lámina cribosa del etmoides, esta. Por detrás, la cara anterior y cara inferior del esfenoides. Y en la parte más posterior de la cara superior encontramos la cara inferior del esfenoides, la apófisis vaginal de la raíz interna del ala de la apófisis pterigoides, esto, y las alas del vómer. Ahí está. Aprovechamos para ver el orificio posterior o retroventanas o cuanas, que está limitada. Fíjense, por esto, el ala interna de la apófisis pterigoides, por arriba el cuerpo del esfenoide con la apófisis vaginal y las alas del vómer, por abajo por la rama horizontal del palatino y en la parte media por el vómer, que forma parte de la pared interna o septal de las fosas nasales. Esta pared interna o septal está constituida, por lo tanto, por el vómer, que es este es el vómer con sus alas, la lámina perpendicular o pentagonal del etmoides es esta, y por delante el cartílago del tabique. O sea, de adelante hacia atrás, el cartílago del tabique, la lámina pentagonal y por detrás el vómer. Esa es la pared interna o septal. La pared inferior, formado por esto, esta pared inferior, por arriba forma la base de las fosas nasales y por abajo forma la pared superior o paladar duro de la cavidad bucal. Por lo tanto, está constituido por la apófisis esta palatina del maxilar y la rama horizontal del palatino. Esa es la pared inferior. La pared externa o laberíntica es esta, donde vemos una serie de estructuras anatómicas. Está constituida por esto, por la pared interna o la cara interna del maxilar, donde vemos esta rama, la rama ascendente del maxilar, el seno del maxilar, no sé si se ve mejor, el seno maxilar, aquí está, este es el seno maxilar, ahí está la rama ascendente, el seno maxilar, luego encontramos esta porción, el ala interna de la apófisis pterigoides y la porción vertical del palatino. En esta porción, aquí, encontramos el cornete inferior. La masa lateral del esfenoides forma parte también de esto, donde vemos aquí, a este nivel, que esta masa lateral se va a articular con los huesos nasales y la rama ascendente del maxilar. La cara inferior con el maxilar, con el borde superior del maxilar. Y la cara superior se continúa con esto, que es la porción cribosa del etmoides. Mientras que la pared externa de esa masa lateral forma esto, el hueso plano o hueso papiráceo del etmoides. Mientras que en su cara interna de esta masa lateral va a formar los cornetes medio y cornete superior de la masa lateral del etmoides. No sé si vemos aquí. Entre el meato medio y el meato inferior, o más típicamente entre el meato medio
existe una apófisis, la apófisis unciforme. Por detrás de la apófisis unciforme vemos una bula, la bula etmoidalis. Vamos a hacer un dibujo para por arriba la cresta de gallo, por abajo la lámina pentagonal del etmoides y lateralmente las masas laterales, como una balanza, ¿verdad? Las masas laterales. Entonces tenemos que es así más o menos. Esta cara interna forma parte de las fosas nasales, la pared interna, donde encontramos dos conchas, el cornete o concha, cornete superior y cornete inferior. Estos espacios entre la concha y la pared interna de las masas laterales se llaman meatos, meato medio y meato superior. Del meato, de la extremidad anterior del meato medio, nace la apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme está en relación por fuera con una vesícula, la bula etmoidal. Por lo tanto, entre la bula etmoidal y la apófisis unciforme se forma el canal uncibular. Este es el canal uncibular. Y por arriba el canal retrobular. Eso es lo que se encuentra en las fosas nasales. Por arriba, estos los cornetes, aquí viene un cornete independiente que es el cornete inferior. Entonces, la apófisis unciforme se articula con la apófisis etmoidal del cornete inferior, con la apófisis unciforme. Aquí tenemos la apófisis lacrimal y aquí la apófisis maxilar. Aquí vemos el diente. Este es el orificio anterior o piriforme, limitado por la rama ascendente del maxilar, el hueso, el borde inferior del hueso malar, borde inferior del hueso malar, y por abajo la porción, la apófisis palatina del maxilar. Ahora, por debajo de las fosas nasales encontramos la cavidad bucal. Esta cavidad bucal, que en realidad está constituida, presenta una cara anterolateral, una cara posterior que es libre y una cara inferior también libre. Esta cara inferior libre presenta un músculo que se llama el músculo miloioideo, que es el verdadero diafragma de la cavidad bucal, ¿no? El miloioideo. Mientras que la pared superior está formada por esto, por el paladar duro. Este paladar duro constituye o está formada por esto, por la postpalatina del maxilar y la porción horizontal del palatino. Posteriormente viene el paladar blando, que posteriormente veremos. Llama la atención que en la parte inferior, o sea, a nivel de la mandíbula, encontramos tanto en la parte superior de la mandíbula y en la parte inferior del maxilar los orificios alveolodentarios o las piezas dentarias. Ahí se ven las piezas dentarias, ¿no es cierto? Y por abajo, en la mandíbula, encontramos la apófisis genis, 4 apófisis genis, donde se van a insertar los genioglosos y genioideos. Luego, lateral a esto, la línea miloioidea, para el músculo miloioideo. Lateral a la línea miloioidea, esta es la espina, antiguamente la llamada espina de Spic o língula mandibulae, que es el referente importante para este orificio, el agujero dentario o alveolar. Por encima de la línea miloioidea, la fosa sublingual. Por debajo, la fosa submandibular. Esta, la glándula submandibular. Entre el cuerpo y la rama ascendente de la mandíbula, el gonium o ángulo, donde ven en la cara interna unas superficies rugosas
para inserción del pterigoideo inferior, mientras que en la cara externa se inserta el masétero, superficies rugosas para el masétero. También vemos aquí, cerca de su borde inferior, en la cara interna y muy próximo a la sínfisis mentoniana, unas fositas, la fosita del digástrico, del músculo digástrico, del vientre anterior del digástrico. En la cara externa, el agujero mentoniano, la línea miloioidea o línea oblicua externa, más que miloioidea, la línea oblicua externa, que se dirige hacia el borde anterior de la rama ascendente. Entre el borde inferior y el borde posterior de la rama ascendente, el ángulo de la mandíbula o gonio. En el borde superior de la rama ascendente encontramos esto, que es lo que se llama la apófisis coronoides, como pico, que sirve para inserción de este músculo, el músculo temporal. Por detrás de esta encontramos la escotadura sigmoidea y luego detrás de esto encontramos el cóndilo del maxilar o de la mandíbula. Este cóndilo que se articulará con el temporal, con la superficie articular o cavidad glenoidea del temporal. ¿Listo? Por debajo del cóndilo, el cuello del cóndilo, donde se va a insertar un músculo importante que es el pterigoideo superior o pterigoideo externo. Eso es lo que nos llama la atención de esta cavidad. La fosa, la última fosa de la cavidad de los huesos del cráneo, o de la cara mejor. Entonces desarticulamos o separamos la mandíbula del hueso temporal. Entonces, y vemos de esta fosa pterigomaxilar. Esta es la fosa pterigomaxilar, que está formado por la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides, donde vemos el ala externa de la apófisis pterigoides del esfenoides, con un orificio superior, aquí está, este es su orificio superior, y con un trasfondo. Ese trasfondo está constituido por la porción vertical del palatino. Esta es la fosa pterigomaxilar. Listo, nada más.